Crónicas del encierro. Hola, muy buenos días, seguidores de Sin embargo al aire. Los saluda de este lado Daniela Barragán en una nueva semana de Café, Noticias y de Crónicas del Encierro. Esta semana estoy regresando ya que tuve que ausentarme porque me dio COVID, pero bueno, afortunadamente todo salió muy bien y ya estoy listísima para llevarle a usted una nueva cápsula y también más información en Sin embargo MX. Ya sabe, ahí todo el equipo de reporteros trabajamos diario de lunes a viernes de lunes a viernes para llevarle la información que usted necesita para estar muy bien informado. Para este lunes de Crónica del Encierro, ya sabe que yo procuro hablar en este espacio de todo menos de coronavirus, y justo antes de que me enfermara, que fue a inicios de enero, se publicó en Sin embargo una serie sobre las mujeres y la pandemia. En ese reportaje en el que trabajamos mis compañeras Romina Gándara, Dulce Olvera y su servidora, y nos editó Guadalupe Fuentes, hablamos sobre cómo la violencia en la pandemia no se acabó y cómo las mujeres aún siguieron enfrentando todo tipo de violencias, desde la violencia en el hogar hasta el feminicidio. El video que yo quería hacer justo antes de que me enfermara era sobre unos comentarios que leí al respecto de esa serie, ya que sacamos uno de los textos. Usted puede revisar esos trabajos, están ahí en el portal de Sin embargo, en la portada de hecho. Sacamos uno de feminicidios y, por ejemplo, hubo comentarios de usuarios que decían: ¿pero por qué hablan de las mujeres si a los hombres también los matan? Si la violencia afecta igual a hombres y mujeres, ¿y por qué no hablan de la mamá que mató a sus hijos? Ese tipo de comentarios. Yo tenía una respuesta muy puntual para, supongo que son dudas genuinas, no tiene nada que ver con una especie de misoginia de entrada, no creo que sea así, sino de dudas de por qué se abordan temas de mujeres y la violencia que las trastoca. Y hay muchas respuestas para esa pregunta, pero la respuesta que a mí me gustaría darle a los usuarios de Sin embargo es la apuesta que desde muchos medios de comunicación se está haciendo por el periodismo con perspectiva de género y por el periodismo con un uso de lenguaje no sexista. Usted puede encontrar en cualquier puesto de periódicos esos medios en los que a nosotros, por ejemplo, en la escuela nos decían que tienen una fórmula para el vender y para publicar. Mujeres frías al inicio, es decir, en la portada, los cuerpos, y mujeres calientes atrás. Es muy fea la expresión, pero si usted sabe, atrás pueden usar las fotos de mujeres en bikini, mujeres sin ropa, en posiciones muy sexuales. Es decir, incluso cuando yo estaba en Milenio, cuando ahí empecé a hacer mis prácticas profesionales, al momento de seleccionar fotos, uno de mis editores, a que a pesar de todo respeto mucho, me decía: la foto que tengas senos, esa la pones. Wow, porque esa es la que vende. Wow. Es así se manejan las cosas en el periodismo, y por eso toda esta intención, este esfuerzo, que no solamente en Sin embargo, son muchísimos los medios que están apostando por un periodismo con perspectiva de género. ¿Y qué es esto? Es una rama periodística que ya tiene muchísima teoría detrás, que ya tiene muchísimos conceptos que la acompañan, que lo definen. Es decir, se trata de hablar de las mujeres, no de su cuerpo, no con un lenguaje sexista, no perpetuando los estereotipos de género, sino poniéndolas en el centro de la noticia y, claro, aceptando que las violencias que trastocan a las mujeres son muy distintas a las que trastocan a los hombres. No niega que haya también violencia contra los hombres, pero se parte de una sencilla razón. Sí, a los hombres también los matan, pero no los matan por ser hombres.
podemos regresarnos a la parte de qué es un feminicidio, por qué hay un concepto del asesinato de las mujeres que es el feminicidio. Pues es porque es un asesinato de odio, un asesinato en el que se humilla, un asesinato en el que hay muestras de odio en los aparatos reproductores, por ejemplo. Es decir, es un asesinato por el simple hecho de ser mujeres y tiene muchos símbolos de odio hacia las mujeres solamente por su condición sexual. Como les decía, este tema del periodismo con perspectiva de género está ya muy estudiado, no es nada nuevo, y yo creo que por el contrario de decir a los hombres también los matan, hablen también de los hombres, yo creo que se deberían aplaudir y exigir incluso cada vez más espacios en el periodismo con perspectiva de género. Ya intentar dejar atrás todos esos medios de comunicación, sobre todo periódicos o en la misma televisión. También todavía hay muchísimo contenido en el que pues la mujer tiene que salir con un bikini o se tiene que hablar de cómo ser una buena esposa, ¿no? Son diferentes temas a los que las mujeres se les sigue perpetuando desde los medios de comunicación, toda esta violencia a la que nos enfrentamos día a día, que van, ya lo dijimos, desde los golpes, desde la humillación hasta al someternos al trabajo doméstico, que es un tema del que también ya hemos platicado en estas cápsulas de los lunes. Yo, por ejemplo, me apoyo mucho en CIMAC, esta organización de comunicación e información para la mujer AC, que es, pues sí es una organización, pero además tiene una agencia de noticias en las que solamente trabajan mujeres y además se hace noticias solamente sobre mujeres. Es un espacio que además ha teorizado mucho sobre el periodismo con perspectiva de género, así que tomé algunos extractos de el manual de periodismo no sexista que ellos tienen. Lo invito a que lo revise usted mismo. De verdad, si le agrada el periodismo, todo este asunto de género también, empezar a meternos a estos temas resultan muy interesantes, porque pues no hay nada más emocionante de verdad que empezar a romper estructuras que pues con las que no estamos de acuerdo y que sobre todo perpetúan la violencia contra la mujer. Por ejemplo, en este manual de periodismo no sexista de CIMAC que le comento, pues se aborda, por ejemplo, cómo los medios de comunicación incluso abusan y venden este periodismo, este problema sexista en el lenguaje, y nos enfrenta a un asunto muy complejo, que es, primero, tenemos que reconocer toda la herencia del sexismo y la misoginia que llevamos día a día. Como le decía, estamos muy acostumbrados a ver a las mujeres en bikini en las portadas de los diarios, o este ejemplo que es muy ilustrativo, por ejemplo, a Broso en sus programas matutinos, con unas mujeres con muy poca ropa, con bozal, o sea, las cosas más humillantes que nos podamos imaginar las hemos visto en televisión abierta, y eso es algo que ya se tiene que erradicar. Por eso el periodismo con perspectiva de género, como lo dice CIMAC, busca utilizar ahora, recobrar, traer a la discusión, al centro de la discusión, todas estas injusticias y violaciones a los derechos humanos de los que las mujeres son víctimas, para empezar a erradicar poco a poco, decir, bueno, si omitimos a la mujer en bikini, podemos hablar, por ejemplo, de la violencia que significa, porque es violencia, el acoso callejero. Por ejemplo, es ya decir, la mujer con bikini nos ayuda a perpetuar de que pues se lo buscó, es como se viste, pero no, podemos hablar de que justamente el cosificar a la mujer hace que cualquiera de nosotras, de cualquier edad, con cualquier ropa, salgamos a la calle y seamos víctimas del acoso. Por ejemplo, regreso al manual de CIMAC, dice: hay que reconocer que prevalecen los estereotipos, las imágenes sexuales de las mujeres en la vida pública y que continúan siendo toleradas. Hay un enfoque conservador de los problemas de salud sexual y reproductiva, la situación laboral y económica y la violencia que vivimos las mujeres desde el escándalo y la victimización. Es decir,
tenemos muchísimos problemas que enfrentan las mujeres. Aquí en estas cápsulas de los lunes hemos hablado también sobre cómo se necesita hablar de la menstruación, se necesita hablar de la vida sexual y reproductiva, se necesita hablar de la despenalización del aborto. Justamente es no para decir que los hombres no sufren violencia o para pasarlos a un término, a un segundo plano, sino que se necesitan reconocer que hay violencias muy distintas que enfrentan las mujeres y que la sociedad permite. Hemos vivido con años, hemos sido educadas generaciones completas con todos esos estereotipos, y para eso justamente el periodismo que aborde las violencias de las mujeres es necesario y, como le decía, incluso es exigible. CIMAC tiene 21 años ya en este intento de influir en las agendas nacionales y globales del periodismo con perspectiva de género y no sexista, y que busca pues promover la equidad social y la democratización de los medios de comunicación. Es lo que le comentaba de pues intentar romper estas estructuras que pues no están bien, no son adecuadas y son violentas. El último párrafo que seleccioné de este manual de periodismo no sexista dice que se requiere un trabajo profesional con perspectiva de género que visibilice desde un lenguaje sin estereotipos la condición social en la que viven las mujeres. El movimiento feminista y las periodistas de los siglos XIX y XX no solo fueron pioneras en reivindicar la palabra de las mujeres, en denunciar la discriminación en que vivían y en expresar su preocupación por el sexismo en el lenguaje, considerándolo no solo como un reflejo del sexismo ancestral, sino también como creador y reproductor de patrones sexistas discriminatorios del comportamiento humano. Es decir, le insisto, cada que veamos estos reportajes en los que se habla solamente de la violencia contra la mujer, no significa que estemos omitiendo o que no importe la violencia que vivimos como sociedad en general, sino que, como le decía también hace un momento, las violencias son distintas. A las mujeres nos atraviesan violencia solamente por el hecho de ser mujeres. En el caso de la violencia que vivimos como sociedad en general, pues repercuten ya otro tipo de situaciones, pero el hecho de que haya un periodismo con perspectiva de género es importante para seguir derrumbando toda la violencia, toda la misoginia, todos los estereotipos de los que somos víctimas día a día. Así que pues no solamente hay que leer periodismo con perspectiva de género, periodismo que no use el lenguaje sexista, sino que además hay que exigirlo, hay que difundirlo, hay que darle todos los focos que podamos, porque pues son pasos agigantados los que se dan cada que se puede hablar sobre la violencia contra las mujeres. Le insisto, no se desestima la violencia en general, pero pues sí se focaliza los problemas de los que pues padecen las mujeres. Hasta aquí le dejo este lunes, ojalá le haya gustado este contenido. Siempre reviso los comentarios de los videos de las crónicas de encierro de los lunes, así que cualquier cosa que quiera comentarme, si tiene una duda, si tiene una crítica, yo la voy a leer aquí. Si es dudas sobre este asunto del periodismo no sexista y con perspectiva de género, muchísimo mejor, nos ponemos a debatir aquí abajo y hasta agotar el tema. Le agradezco muchísimo que se haya quedado aquí. Yo espero ya estar de vuelta ya todos los lunes de nueva cuenta, y pues no se olvide, mañana Café y Noticias después de la mañanera, y acuérdese de quedarse después de que se despida Alejandro Páez en las crónicas del encierro. Le agradezco mucho, que tenga muy buena semana y nos vemos el siguiente lunes. Adiós.